Bueno, bienvenidos, buenas noches. Como les digo, ya se está empezando a oscurecer poco a poco. Y hoy quiero hablar de un difícil tema. El difícil trastorno límite de la personalidad. O también conocida con la palabra borderline. Bordes, como dice la palabra, bordes, límites, que es un trastorno de personalidad dentro de los trastornos de personalidad muy complejo. Voy a ir relatando, explicando un poco en qué consiste, para que si ustedes lo tienen o conocen gente que lo han tenido, eh, lo puedan ir viendo, lo puedan ir compartiendo, puedan ir a lo mejor visualizando lo que implica esto. Dentro de la psiquiatría, y psicología existen diferentes tipificaciones, existen diferentes formas de estructurar lo que son los trastornos, las enfermedades, las patologías. Voy a ser muy simplista, porque sabemos que son temas muy complejos, pero muy simplista para tratar de ordenar de algún modo lo que es este mundo de salud mental. Dentro de la psicología y la psiquiatría existen entonces las enfermedades mentales. La más conocida, la más clásica es la esquizofrenia. O sea, la desestructuración, el quiebre mental del raciocinio del pensamiento. Hay muchas más, hay muchos matices, pero no voy a entrar en el detalle. Pero en el fondo se entiende como una enfermedad que la persona se quiebra, pierde el juicio de realidad y se altera su percepción y por ende sus visiones, sus conductas, su análisis y sus raciocinios. Y se llama enfermedad porque tiene tratamiento médico, psiquiátrico, sobre todo, y por lo tanto la persona puede ir saliendo de su quiebre mental. Están las enfermedades del ánimo, ya la hemos visto en la charla anterior, que di hace un mes y medio atrás, que era precisamente sobre las depresiones, sobre un tipo de depresión. Acuérdense que existen muchos tipos de trastornos del ánimo, alteraciones del ánimo. De hecho, me anticipo, la próxima charla que voy a dar en un mes más es sobre la bipolaridad. La bipolaridad en el fondo es una enfermedad del ánimo, que también tiene tratamientos, que también tiene apoyo psiquiátrico y apoyo terapéutico que va a la par. Muchas veces lo he dicho, el psiquiatra es como el traumatólogo, nosotros los psicólogos somos los kinesiólogos. Están las enfermedades también por consumo de sustancias. Como les digo, estoy englobando enfermedades, el alcoholismo, la drogadicción y todo tipo de sustancias que pueden alterar también la percepción, el ánimo y que tiene tratamientos y consecuencias. Y por último, también dentro de como les digo, englobarlo en forma muy neutral, están los trastornos de personalidad. Ahora, los trastornos de personalidad, hay algunos que están tipificados, que los voy a nombrar, y que de algún modo, fíjense, no hablamos de enfermedades de la personalidad, hablamos de trastornos de personalidad. Sutil, gran diferencia, que ya vamos a ver por qué. Voy a aventurarme a dar 4 definiciones que no son definiciones, que patudamente quise darlas, porque a lo mejor no siempre las vamos a encontrar como tal, pero las quiero dar para tratar de entender qué es lo que es un trastorno, no una enfermedad. Primero, los trastornos de personalidad, bueno, me atrevo a decir, no son una enfermedad. Fíjense lo que estoy hablando, no son una enfermedad como tal. De hecho, en algunos manuales de psiquiatría se habla que es una enfermedad crónica, como tratar de explicar que es un concepto crónico que se mantiene a través del tiempo. Yo me atrevo a decir que, patudamente, que a lo mejor no es una enfermedad propiamente tal. No es porque no es algo que puedo curar. Una enfermedad se cura, una enfermedad tiene tratamiento, una enfermedad, yo puedo enfermarme, puedo salir de la enfermedad. El trastorno de personalidad es, como alguna vez, como decía, una enfermedad crónica, algo que se mantiene, que es parejo. Como primera definición. Como segunda definición, los trastornos de personalidad, me atrevo a decir, son una estructura. Más que una enfermedad, es una estructura. Y como buena estructura, como si fuera un edificio. Es como un andamiaje. Piensen que los primeros 21, 22 años de vida, alguna vez yo he hablado de eso, de este manual de procedimiento que vamos escribiendo a través de nuestra vida, piensen que esos años vamos construyendo un andamiaje, como ven la foto ahí, un andamiaje que después
cuando terminamos de construir este edificio, se transforma en nuestra personalidad. Y ese andamiaje se mantiene a través de la vida. Varía un poco más, podemos agregarle, quitarle paredes, ventanas a la estructura, pero la estructura se mantiene. Y eso es nuestra personalidad, nuestra identidad. Vamos cambiando en la vida, vamos mejorando, vamos creciendo, vamos madurando, muchos matices que nos llevan ojalá a la sabiduría. Pero hay un andamiaje de entrada que es la estructura y nuestra personalidad. Por eso hablemos más de estructura más que de enfermedad. Porque la enfermedad puede entrar y salir. Aquí nos vamos relativamente permaneciendo. Tercera definición, una definición quizás más filosófica, más fenomenológica. Los trastornos de personalidad son personas, fíjense, que sufren y hacen sufrir. Ahora, con un grado, dependiendo del trastorno de personalidad, que voy nombrando después, con un grado relativo de conciencia de sí mismo, de lo que provocan y sienten. Algunas personas en algún momento pueden darse cuenta, pueden reconocer lo que están sintiendo o provocando. El problema es que si toman conciencia, si reconocen, duele, porque reconocen un vacío interior, reconocen una angustia interior, reconocen una ansiedad muy grande que les da mucho dolor y por ende, como una forma de ir saliendo de ese dolor, es que aparece, se expresa este trastorno, este desorden en las conductas, este desenfoque. Y como dice la frase, como les digo, sufren y hacen sufrir. Porque son personas que, entre comillas, van chocando en la vida con los demás. Y como van chocando, los que los rodean también van sufriendo. Como ven, una definición un poquito filosófica, media fenomenológica, pero para tratar de entender un poco lo que hay detrás de esto. Y como cuarta definición, como les digo, desde mi visión, los trastornos de personalidad son personas que viven desenfocadas. Yo uso lentes para poder ver acá. Si me saco los lentes, veo borroso. Haciendo la analogía, personas que ven borroso, que ven desenfocado, que perciben la realidad en forma no distorsionada, media borrosa, voy a usar la palabra, que perciben las emociones de ellos y de otros complejas, que se enredan en las emociones, que no logran mantener ni solucionar un vínculo en forma adecuada. Viven desenfocadas. Por lo tanto, chocan con la historia, chocan con la vida. ¿Cuál es el problema del trastorno de personalidad? Que necesitan a otros para enfocarse. Ya vamos a ver también eso, cómo no solo el trastorno de la persona que sufre, sino también lo que les decía, lo que los rodean, cómo sufren, porque el que rodea, el que convive con una persona con trastorno de personalidad, de algún modo como que le presta su propio lente al otro para que se pueda enfocar, con el costo y consecuencia que me trae a mí tener que pasar mis lentes para que el otro se enfoque. 4 definiciones, muy simples, pero para tratar de entender algo muy complejo. Existen varios trastornos de personalidad que se han tipificado dentro de los manuales de psiquiatría. Como sabemos, en la psiquiatría y en la psicología nada es exacto. Siempre hay matices, siempre hay probabilidades. Pero de algún modo se han ido tipificando algunos. Los voy a nombrar para no entrar en detalles. Y se agrupan más o menos en 3 áreas, 3 tipos como de grupos de trastornos de personalidad. Primero el grupo A, que se habla de las personas más como excéntricas, más indefinidas, que tiene que ver con el raciocinio. Ahí se habla del trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide o esquizotípico, que son 3 tipos de trastornos que apuntan más al raciocinio. Su dificultad, su desenfoque, tiene que ver con la forma en que interpretan el mundo. Y en general, hablamos de personas retraídas, más frías, más desconectadas de lo emocional, más suspicaces, más perseguidos, más irracionales. O sea, como ven, su razón, su forma de ver la vida, su forma de interpretar el mundo es desenfocada, usando la misma palabra de siempre, y por ende chocan con la interpretación de la realidad. Y como son más fríos, más distantes, les cuesta mucho generar un vínculo afectivo. Después están los del grupo B, que son las
el trastorno apunta más desde lo emocional. O sea, las emociones son más dramáticas, son más erráticas, son más intensas para arriba, para abajo, perdón, son más desbordados en sus emociones. Aparece el trastorno antisocial de la personalidad, aparece el trastorno histriónico, la persona exagerada, alaraca, en buen sentido, el trastorno narcisista, el egocentrismo desconectado de la empatía, y el trastorno límite de la personalidad, o borderline, la persona que no logra manejar los límites afectivos, sociales, emocionales. El trastorno límite se asemeja harto al trastorno narcisista, y quizás la gran diferencia que tienen, que es interesante, quizás algún día haremos una charla sobre eso también, que el trastorno narcisista en general tiene muy poca conciencia de su vacío interior, de su soledad interior, porque el momento que se conecta, sufre, por lo tanto no se conecta. El trastorno límite de algún modo es más consciente de su vacío, de su dolor, de su miedo al abandono, de sus angustias. Por eso también a veces la persona cuando se conecta mucho, sufre mucho. Dificultades en las normas sociales, entonces, baja empatía, exteriorización de las emociones, o sea, son hacia afuera, exageradamente hacia afuera, y generan conflicto, viven en conflicto con los vínculos. Y por último están los de grupo C, que son los más evitativos, los temerosos, ansiosos. Trastorno de la personalidad por evitación, trastorno de la personalidad por dependencia, o sea, inseguro, y el trastorno anancástico de la personalidad, que está asociado un poco al pensamiento más obsesivo. Personas ansiosas, personas tensas, inseguras, con temores más anormales, un raciocinio más anormal, obsesivo, una idea mental que en el fondo los agobia, que es más irracional. Y por ende tienden a generar un control obsesivo. No caen en la enfermedad obsesivo-compulsiva, por ejemplo, pero al ser una estructura, acuérdense, se mantiene a través de la vida. 3 grupos, nombré algunos trastornos, que están de algún modo tipificados, pero como les decía, nada es exacto, hay muchas probabilidades y muchos matices. Es un área muy interesante dentro de la psicología y psiquiatría tratar de entender y comprender, y seguramente se va a ir estudiando y capaz ir definiendo cada vez más. ¿Y cuáles son entonces las características de un trastorno límite o borderline de la personalidad? ¿Qué características, qué podemos tratar de definir para tratar de entender lo que pasa con esta personalidad, con esta persona? Vamos a ir de a uno. Primero, aparece un patrón, una continuidad, algo parejo que se repite, que se mantiene, persistente de emociones inestables. O sea, emociones que suben y bajan, emociones consigo mismo o relaciones con los demás. O sea, yo estoy súper feliz y después de rato eh, puedo estar a lo mejor triste. Puedo conocerte y considerarte que eres mi mejor amigo en 2 días. O puedo tener una relación de afecto contigo, me enojé, y en un momento de rabia e intensidad terminé contigo. Y siendo que el estímulo era este porte. O sea, la emoción me desborda. La emoción es inestable. Inestable con los demás y inestable consigo mismo. Aquí hago un pequeño alcance. Existe dentro de los trastornos del ánimo, la ciclotimia, la bipolaridad, que ya lo vamos a ver. La diferencia en la inestabilidad del bipolar o del trastorno de personalidad es que el trastorno de personalidad, sus cambios de ánimo están asociados más al estímulo. El bipolar, el ciclotímico, su cambio de ánimo no siempre tiene una razón, una lógica aparente. Y además es un cambio de ánimo un poco más estable. Pues es, es más descontextualizado de la situación, como para generar una diferencia, porque en realidad las diferencias, los diagnósticos tienden a ser muy sutiles. ¿Qué más aparece? ¿Qué características hay? Bueno, como tienen un vacío grande, una sensación de vacío, hacen esfuerzos intensos por evitar el abandono. Más adelante hablaré de posibles orígenes del trastorno de la personalidad borderline. Pero ellos tienden a tratar de evitar, porque el abandono les duele, el abandono les angustia, el abandono les afecta, les daña, y por eso tienden a evitarlo. Y al tratar de evitarlo, tienden a ser exagerados en sus emociones. Y como sabemos en el punto 1, que la emoción es inestable,
imagínense cómo chocan, cómo la relación desenfocada, como decía antes, cómo la relación no logra mantenerse estable. Entonces, vuelvo a la definición número 3, sufren y hacen sufrir. Porque por evitar el abandono, por evitar esa angustia de soledad, no resuelve bien el conflicto, no resuelve bien el vínculo y les sale el tiro por la culata. O sea, se sienten mal ellos y hacen sentir mal al otro. ¿Qué más? Pasan de la idealización o la devaluación del otro de forma muy rápida, forma muy exagerada. Como les comentaba, o sea, conozco a alguien y al rato eres mi mejor amigo, que oye, que te quiero mucho. Y el otro, ¿qué hay? Pero si nos estamos recién conociendo. O la devaluación. Mi pareja, me peleé y resulta que terminé. Y fue una pelea por una tontera, pero terminé y no quiero estar contigo y a lo mejor te vomito rabia, te vomito dolor, te vomito abandono. Te dejo, no quiero estar contigo y el otro queda ahí, no entiendo nada. Pasan de la idealización a la devaluación desenfocados, con intensidad. Luego a lo mismo, sufren y hacen sufrir. Tienen una imagen de ellos o sentido de sí mismo inestable. O sea, la autopercepción es inestable. Como oscilan en el ánimo, su percepción, también su autoestima les afecta. Su autoestima es más baja. Y como el ánimo comanda, cuando andan contentos y infelices, la autoestima se les va para arriba, y cuando a lo mejor se sienten devaluados o angustiados, la autoestima se les va para abajo. Pero inestable. Fíjense, trastorno borderline, límite, como los límites son inestables, como no hay un patrón fijo, como no hay una estructura que uno pueda sentir que la persona está firme, que su emoción es consecuente con su conducta, es consecuente con su sentir. Hay un desenfoque. Que aparece también, como la emoción los comanda, como nos movemos en los límites, aparece la impulsividad. En la comida, por ejemplo, en las conductas sexuales, en los riesgos. O sea, la persona cuando se siente muy feliz, muy contento, muy amigo de todo, claro, vamos a todas. Y corre riesgo, no dimensiona. O al revés, abandona un proyecto, abandona un proceso, abandona una relación, abandona una tarea, o se manda a cambiar en buen chileno cuando se siente mal. Conductas impulsivas. Y la persona sufre también porque después de la impulsividad viene un poco la conciencia. Chuta lo que hice, chuta. Pero como huyen, vamos al punto 2, como huyen del abandono, no siempre quieren tomar conciencia. O dependiendo del grado de inestabilidad, no siempre se dan cuenta de su conciencia. Algo difícil. A veces aparecen comportamientos y gestos suicidas. ¿Qué significa eso? Cuando la persona se siente abandonada, cuando la persona se siente mal, se siente devaluada, viene angustia y abandona, sale corriendo. Y viene la idea de que me quiero morir, quiero desaparecer, quiero abandonar, con intensidad me pierdo el control. Y vienen amenazas suicidas. Suena feo la palabra, pero amenaza, me voy a morir, en una relación de pareja, que si tú te vas, si tú me dejas, yo voy a hacerme tal escándalo. O a veces vienen intentos generalmente para llamar la atención, intentos, en el fondo, para evitar el abandono. ¿Y cuál es el intento? Que llamo por teléfono y aviso que estoy mal, que me voy a arrancar, o aviso que me tomé unas pastillas, o me tomé una serie de medicamentos y aviso que en realidad hice tal cosa. O sea, hago gestos, hago actitudes eh, que en el fondo para tratar de evitar la sensación de abandono. Ahora, no es una combinación compleja, porque el índice de suicidio en este tipo de personalidades es más alto que el suicidio normal común, ¿no? Que por tanto, nunca hay que bajarle el perfil a ese tipo de cosas. Rápidos cambios de ánimo, que por lo general duran unas horas y rara vez más de unos días. Y como les comentaba, esa es la diferencia, a veces más vital y sutil, entre la bipolaridad o la ciclotimia, eventualmente. Cambios de ánimo que duran unas horas, rara vez más de unos días. La bipolaridad tiene cambios un poquito más permanentes, un poquito más fuera del estímulo, como les comentaba. Acá está muy vinculado y muy asociado al estímulo.
Hay sentimientos persistentes de vacío vital. Por eso necesito aferrarme, agarrarme a otro, necesito sentirme querido, necesito sentirme contenido. Y cuando me conecto con esos sentimientos vitales de vacío, generalmente se deprime. Ya vamos para allá. También, como las emociones son desenfocadas, son los límites, las emociones buenas son lindas, intensas, pero las emociones malas también son intensas. Por lo tanto, la ira es intensa, la ira es inapropiada, la persona explota, pelea, rompe el vínculo de forma inapropiada. O también pueden caer en problemas de control, o sea, de como cruzan la línea del respeto, de insultar, de abandonar o incluso de golpear. Después se arrepiente. Pero en su momento, la emoción, en el límite, la cruzan. No logran manejar ese límite social de convivencia. A veces aparecen pensamientos paranoides temporales o síntomas disociativos graves provocados por el estrés. O sea, cuando una persona de este tipo sufre mucho estrés, está muy agobiado, vienen síntomas a lo mejor de sentirse perseguido, de sentirse devaluado, de sentirse atacado, de sentirse, volvemos a lo mismo, abandonado. O sea, me van a dejar, aquí no me van a querer, aquí no me van a respetar, entonces por lo tanto tomo una actitud un poco de sobreprotección, media paranoide de protegerme y a veces ataco, agredo, rompo el vínculo, cruzo la línea de la relación social. O síntomas a veces disociativos, o sea, personas que en el fondo como que se desconectan, como que se dividen de su cuerpo, sus sensaciones emocionales, como que niegan, como que se separan de lo que están sintiendo y a veces caen en una conducta más bien lógica, racional, que no tiene ninguna lógica, porque en el fondo están tratando de tapar una emoción intensa. Y por último también, para tratar de entender esto, generalmente estos cuadros comienzan en la adultez temprana. Con hartos indicios en la adolescencia. Y aquí me quiero atender en algo importante. Aquí hay algo, la adolescente, el adolescente, acuérdense, varía mucho, el adolescente es inestable, el adolescente es impulsivo, el adolescente es de emoción visceral. O sea, si lo miramos fríamente, el adolescente tiene harto de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? La educación, el afecto, la contención, muchas variables, va estructurando al adolescente. El adolescente en la construcción de su andamiaje va armando estructura de modo que logra construir una estructura racional, emocional, acorde a los estímulos, a lo que vive, lo que siente. Por lo tanto, muchos adolescentes, entre comillas, son borderline. Casi todo cruzan los límites, casi todas son emociones dispersas para todos lados. O sea, podemos encontrar una cantidad gigante de adolescentes a lo mejor que caen en este cuadro. Pero la mayoría del adolescente, a medida que va madurando y creciendo, va resolviendo esto, va estructurándose. Algunos adolescentes pueden ir, si no hay contención, si no hay trabajo terapéutico, si no hay familias detrás, si no hay un montón de variables, puede ir configurando una estructura de personalidad borderline que, como les digo, empieza a manifestarse fuertemente en la adultez temprana, o sea, de los 22, 23 años para adelante. ¿Qué síntomas asociados? Depresión. Como les comentaba, las emociones son intensas, se desbordan, por lo tanto, se deprimen. Cuando se sienten abandonados, cuando se sienten angustiados, se deprimen y pueden caer en cuadros depresivos intensos que requieren tratamiento y que requieren tener cuidado porque en su impulsividad, en su descontrol emocional, la depresión los puede llevar a ideaciones suicidas, o sea, hacer intentos, hacer amagos de querer morirme, hacer escándalo, hacer cuática en buen chileno para llamar la atención, para poder llenar mi vacío, haciendo ideaciones suicidas. Ahora, riesgo que a veces, como son personas impulsivas y juegan en el límite, más de alguna persona de este tipo le puede resultar elemento suicida. Síntomas asociados, la ansiedad. Todos sabemos que la ansiedad es asquerosa. La ansiedad es una mala compañera. Que la ansiedad aumentada que nos lleva a la angustia es una de las emociones más asquerosas que podemos sentir. Y por lo tanto, como la persona se siente devaluada, se siente emocionalmente inestable, se siente abandonada, como les comentaba, aparece la ansiedad. Y la ansiedad le lleva a las conductas excesivas, lo lleva a veces a conductas de riesgo.
La ansiedad nos puede llevar a los trastornos de pánico. O sea, la persona cuando se siente agobiada, se siente sobrepasada, cuando realmente la emoción los inunda, puede desarrollar conductas de pánico. O sea, toda la sintomatología propia de un trastorno de pánico, pero que viene aquí construido, creado desde la estructura de personalidad. No es lo mismo un trastorno de pánico vivido por una persona con una estructura a lo mejor firme, a un trastorno de pánico generado producto del desenfoque, de la vulnerabilidad del ánimo de este tipo de personalidad. Abuso de sustancias, como son impulsivos, como son ansiosos, como las emociones los inundan, y como no tienen mucho límite, y como cruzan los límites sociales, pueden caer en el abuso de sustancias. Alcohol, drogas, con mucho más facilidad, porque tiene poco control. Y si además se conectan con una persona que consume droga y lo considera su mejor amigo, claro, puede rápidamente caer en este juego sin tomar conciencia de lo que realmente le está provocando. Trastornos alimentarios también se observan esto como síntomas asociados. Personas que, producto de la ansiedad, de la angustia, pueden desarrollar temas con el mal manejo de la alimentación. Como hablamos de los límites, del descontrol de los límites, pueden aparecer problemas sociales y de autocontrol. O sea, las personas cruzan los límites sociales, cruza el control o el autocontrol en los vínculos, en las relaciones. Y ahí está su gran problemática. La interacción social afectiva, como síntoma asociado y como permanencia, se ve y la persona sufre y hace sufrir. Riesgo suicida. Vuelvo a repetir un poco, ¿eh? Puede ser un poco alaraco, pero no deja de ser porque hay que tomarlo en cuenta. Cuando la persona vive mucha experiencia de abandono y cuando a veces a esta persona se le hace la tormenta perfecta, puede aparecer riesgo suicida. Y generalmente, como les digo, como llamando la atención, como que es como un grito de ayuda, un grito de quiéranme, sujétanme, no me dejen solo, no me dejen con este vacío que siento, necesito que alguien me sujete. La tormenta perfecta es que lo echaron del trabajo, se peleó con la pareja, el perrito se le escapó, con los hijos a lo mejor tuvo problemas, o sea, se le juntó un montón de variables y sensaciones de abandono y la persona le viene una angustia gigante que puede llevar a riesgo suicida. Posibles orígenes, posibles, porque estos son cuadros muy difíciles de entender. Sabemos que la psiquiatría y la psicología es una ciencia, es un arte que va creciendo y desarrollándose cada vez más y que habla un poco de lo maravilloso que es el ser humano y lo complejo que es el ser humano. Desde lo psicológico se habla, posible, no necesariamente es taxativo, pero hay muchos matices aquí, bueno, nombrar algunos nomás. Obvio, experiencias de abandono. Experiencias de abandono de infantiles, experiencias de abandono juveniles y experiencias de abandono subjetivas o reales. Se separaron los papás y el papá se mandó a cambiar, falleció la mamá, o subjetiva, ese padre o esa madre o ese tío o ese abuelo que en el fondo no pesca al hijo, no pesca al nieto, no se preocupa del otro y genera en el otro la sensación de abandono. Negligencias parentales, a veces en padres con muchas problemáticas, con muchos temas propios de ellos, alcoholismo, drogas, estrés laboral, cosas así, padres que viven sus propias problemáticas que al final terminan generando negligencia en los hijos, no los cuidan, no los acompañan en su crecimiento, no se anticipan a los hechos. Volvemos un poco lo mismo, van creciendo esta persona, este niño, este adolescente con sensaciones de abandono. A veces experiencias de abuso sexual, acoso, bullying, que en el fondo reafirma a temprana edad la sensación de no ser querido, no ser valorado, no ser respetado. Experiencias subjetivas que van construyendo un andamiaje de personalidad frágil. Vivencias traumáticas de toda índole, donde la persona puede sentir el miedo, lo mismo, al abandono, a la pérdida. Súper simple, súper minimalista, hay muchos matices más, pero de algún modo voy a tratar de visualizar a lo mejor posibles orígenes que vamos sumando. La desregulación emocional también, jóvenes que viven con intensidad de emociones, que van aprendiendo a que las emociones los vayan superando, y además tenemos un origen, un entorno que avala esa desregulación. Pasa mucho el tiempo de ahora. Estos padres
que en el fondo dejan hacer y hacen lo que los hijos quieran. O sea, en otras palabras, estos padres que aguantan todo, que van construyendo monstruitos. Está lleno de adolescentes, adultos, monstruos, que sea la palabra. ¿Pero por qué? Porque padres que aguantan todo, que la avalan en todo, que le resuelven todos los problemas, que de algún modo aguantan y soportan que estos jóvenes se desregulen emocionalmente, hagan pataleta, hagan escándalo y no ponen límites. Padres un poco negligentes en el manejo del control, porque acuérdense que a los hijos hay que ponerle límites, aunque a ellos no les guste, pero al poner límites, lo estamos ayudando a que construyan su estructura de personalidad más firme. Desde lo orgánico, dentro de las muchas variables, algunas, solo para nombrarlas, a veces se habla de un mayor funcionamiento de la amígdala, que tiene que ver con el sistema emocional. Por lo tanto, son personas con mayor intensidad emocional. Por lo tanto, a mayor intensidad, mayor desborde. Y como ven, si psicológicamente no hay un sostén, la persona se desborda, nadie lo sujeta, y se va construyendo un patrón emocional de desborde. A veces también provoca mayores niveles de cortisol asociado al estrés. Personas que ante el estrés genera cortisol, que tiene que ver con el desagrado visceral que sentimos ante el estrés. Personas como emocionalmente son más intensas, soportan menos, se desregulan. También hay una cierta carga genética que es interesante mirar. Todos los psiquiatras cuando ven a las personas, a los pacientes, les preguntan, en su familia hay cuadros depresivos, en su familia hay un historial, y vamos acá al otro punto dentro de lo mismo, hay una tendencia familiar, hay una rama donde se puede expresar a lo mejor un padre depresivo, porque de algún modo se ha visto, hay una cierta carga genética. Y se habla de 1 a 5, o sea, de un padre que tiene algún trastorno de borderline, un trastorno de personalidad, hay una probabilidad más alta, probabilidad, acuérdense, más alta de que tenga un hijo también con un trastorno, desde lo genético. Pero también acuérdense que si un padre tiene alguna dificultad, un trastorno, también puede que sea un padre más negligente, un padre que no se conecta con su hijo, poco empático, o sea, aparecen las variables psicológicas que en el fondo va sumando. Posibles orígenes. Estoy tratando de ser súper simplista, de algo muy complejo, pero también de algún modo ver. Bueno, ¿y qué hacemos con esto entonces? ¿Cómo tratamos un trastorno límite de la personalidad? ¿Cómo poder apoyar? El principal tratamiento de los trastornos de la personalidad borderline es la psicoterapia. Y aquí hay varios tipos de psicoterapia. La psicoterapia cognitiva, la psicoterapia dialéctica, la psicoterapia basada en la mentalización, en la lógica, en el raciocinio, de ir reconociendo mis conductas, de irlas observando. La terapia centrada en la transferencia, el vínculo con el terapéutica, un vínculo potente que tiene que irse generando con el terapeuta. El terapeuta va contrastando las emociones en el otro del modo que se vaya mirando. Y como está en un contexto seguro, entre comillas, no hay tanta sensación de abandono. Entonces, la persona puede intentar mirarse en un contexto seguro. La terapia enfocada en esquemas también, que en el fondo es ir construyendo patrones, ir visualizando y entendiendo esos patrones que no me resultan, esas conductas, esas cosas que llego al choque, irlas identificando e ir construyendo nuevos esquemas, nuevos patrones, y llevándolo a la práctica. Súper simplista, pero para tratar de entender cómo la psicoterapia es fundamental en trastorno límite de la personalidad. Como es una estructura y no una enfermedad, como decía al principio, la persona tiene que ir mirando sus patrones estructurales conductuales, tiene que irse reconociendo. Y desde el punto de vista psiquiátrico, cuando aparecen los episodios depresivos, la ansiedad, como les decía, estos síntomas asociados, también se trabaja con estabilizadores del ánimo. Acuérdense que el ánimo, las emociones se les disparan. No siempre tienen filtro, no siempre tienen control. Entonces, estabilizar el ánimo, poner filtros, cortes, de algún modo les ayuda. Sobre todo cuando aparece la angustia, cuando aparecen las depresiones o incluso le aparecen las ideas de muerte. Se trabaja también con los ansiolíticos atípicos, que en el fondo es el manejo de la ansiedad, porque la ansiedad a ellos los lleva a la impulsividad y la ansiedad los agobia. Si nosotros lo pasamos mal con ansiedad, imagínense a alguien que sufre de ansiedad. Y también, un poco al revés, más que tratar, se recomienda que no consuman, por ejemplo, la parte de las medicaciones, las benzodiazepinas, que tienen que ver con el manejo como de la ansiedad, los ansiolíticos, probablemente tal, ni estimulante,
¿Por qué? Porque como se desbordan a veces las emociones y como son más impulsivos y pueden caer en conductas a veces excesivas, tienden a usar este tipo de medicación como para tapar una angustia y tienden a hacerse medios dependientes, porque caen en el exceso. Entonces no se recomienda trabajar por ahí. Pero básicamente la terapia es lo importante en este tipo de personalidad. Ahora, vamos al otro lado. Les he hablado de la persona que tiene el trastorno de la personalidad límite, pero ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasa con la persona que convive con, con una personalidad que tiene un trastorno límite de la personalidad? ¿Qué pasa desde la otra vereda? Como les comentaba, son personas, acuérdense, que sufren y hacen sufrir. Por lo tanto, convivir con un trastorno límite de la personalidad es muy complejo. No lo voy a pintar bonito porque no es bonito. Convivir con alguien que tiene un trastorno de personalidad diagnosticado y claro y intenso es muy complejo. Por dos razones. Primero, porque gastamos una gran cantidad de energía para poder sostener el vínculo. Acuérdense, nosotros nos sacamos los lentes para pasárselo al otro. Por lo tanto, nosotros nos adaptamos y tratamos de sostener el vínculo y hacemos 1000 malabares para que el vínculo no se rompa. Porque ellos o nos envuelven o lo rompen, en su intensidad emocional, en su desborde, en su poca claridad. Entonces, quien convive con una persona así gasta una cantidad de energía gigante. Y vive agotado, vive tenso, vive estresado, vive agobiado. E incluso puede bajonearse mucho, puede deprimirse también fuertemente. Y lo otro difícil es que ustedes vieron, este tipo de trastornos o este tipo de personalidad requiere un buen proceso terapéutico y un buen proceso terapéutico de vez en cuando. Como no es una enfermedad, es una estructura, de vez en cuando tienen que recurrir a terapia. Es como que de vez en cuando, es como que cambiáramos el aceite, de vez en cuando tenemos que ir refinando el motor. Pero son personalidades reacios a la psicoterapia. Son personalidades que tienden mucho a abandonar la terapia, estar un rato, todo, y después se van. Entonces, imagínense la combinación compleja que se hace. ¿Qué pasa con quien convive con alguien así? Literalmente, te llevan al cielo y al infierno. O sea, el momento de intensidad emocional, ¡wow! Lo pasamos súper bien, me siento querido, emocionado, y al otro día se enojaron conmigo y me terminaron. Entonces me llevaron al cielo, me llevaron al infierno con emociones intensas que yo no logro entender, no logro dimensionar. Y vivo así como en estado inquieto, tenso, no sabiendo mucho qué creer. Por lo tanto, fíjense, empiezo poco a poco a vivir tenso, tenso. Se pueden conectar, además, lo complejo, que se pueden conectar con nuestras carencias y trancas. O sea, una persona que tiene trancas de abandono, una persona que tiene vivencias de pérdida, una persona que tiene altas necesidades de afecto y que no necesariamente tiene un trastorno de personalidad, si yo me conecto con esta persona y esta persona entra ahí, se hace una alianza muy compleja. He visto muchos pacientes que llevan años, años no pudiendo soltar este vínculo y suben y bajan y viven con la angustia desenfocados porque le prestan su enfoque a la otra persona. Y la otra persona entró y se conectó en su herida vital, que tiene que ver con la carencia, con el tranca. Entonces les cuesta mucho, mucho soltar. Y pueden también, pueden caer en una relación eternamente inconclusa. Yo veo hartas parejas y varias parejas les pregunto a veces, bueno, cuando ustedes llevan 10 años, fríamente hablando, ¿cuánto deberían llevar? Algunos me dicen 2 años. ¿No? Esta relación debería haber durado 2 años, pero duró 10. Porque durante los otros 8 años que íbamos, veníamos, no lográbamos concluir. Porque me llevaba al infierno, me llevaba al cielo, me llevaba al infierno y me llevaba al cielo. Entonces, el riesgo es que podemos caer en una relación eternamente inconclusa, larga. Y por ende, imagínense, agobiante. ¿Y cómo graficamos entonces convivir? Lo comento mucho con mis pacientes de repente. Literalmente, huevos. O sea, vivimos pisando huevos. Vivimos dando pasitos para no pisar huevos porque vivimos
tenso, vivimos no pudiendo predecir, no pudiendo anticipar, no pudiendo tener una seguridad estable, una seguridad vital, porque no puedo anticipar con qué emoción o desborde emocional la otra persona va a salir. Entonces vivo pisando huevos. Y la otra forma gráfica al convivir, miren las caras que puse aquí. Caras como de alerta, caras de tensión, como caras de, así como cruzando los dedos, esperando a ver si va a ser. O sea, vivimos en constante estado de alerta. Vivimos esperando lo inesperable. Esto es como si hubiera un terremoto, ¿se han fijado? Y después de 3 meses estamos todos en estado de alerta y después de que va pasando los meses vamos perdiendo el estado de alerta. Ya no esperamos la réplica, porque ya de algún modo nos acostumbramos a que la réplica nos vino. Pero acá es vivir en constante estado de alerta, no poder predecir. Se puede imaginar entonces la cantidad de energía que necesitamos para poder estar siempre así. El desgaste es brutal. ¿Y cuáles son los principales desafíos entonces? Como para ir encerrando un poco esto, ¿cuáles son los principales desafíos en una relación con una persona? O sea, si vamos a estar conviviendo con alguien que tiene este tipo de diagnóstico, o incluso si yo lo tengo, ¿cuál es el principal desafío? Uno, no perder el control. O sea, no dejar que las emociones me lleven a los límites. Y si me llevan, al tiro tiene que ser la señal para buscar la ayuda terapéutica. Acuérdense, psicoterapia. Para reconocer esos desbordes, para poder reconocer un patrón emocional que viene del borde y empezar a poder construir un nuevo patrón. Requiere harta psicoterapia. Y a veces, para el psicoterapeuta, también es complejo, porque el psicoterapeuta tiene que generar un vínculo poderoso para poder trabajar. Y le tiene un costo grande para el psicoterapeuta, porque ellos son muy reacios, muy resistentes, o incluso abandonadores de la terapia. Y el segundo desafío, creo yo, para quien convive con una persona así, es no caer en una relación tóxica, de ir, venir, de subir, bajar, de estar como muy pendiente. De hecho, me anticipo, en mi sitio, psicólogoencasa.com, que estoy invitando a varios de ustedes, el capítulo 32, que está en el área de pareja, se llama así, ¿estás en una relación tóxica? Así que los invito si quieren verlo, porque de algún modo hablo de esto. Cómo sin darnos cuenta vamos construyendo una relación inestable, insegura, que no puedo predecir, en constante estado de alerta, con angustia, y que no logro salir. Cuidado, porque a veces este tipo de personalidades también se asocian a otras personalidades, la personalidad inseguro, la personalidad evitativa, y hacemos la combinación del terror. O sea, dos trastornos de personalidad que conllevan una relación que se va autodestruyendo. Pero si uno de los dos no tiene un trastorno de personalidad y me asocio con una persona que tiene este tipo de trastorno de personalidad, podemos caer en el riesgo, porque acuérdense, nos vamos adaptando. Y el desafío en el fondo es no perder nuestra identidad, no dejar de ser quienes somos, no perder nuestra capacidad de reconocer límites, no perder nuestro foco de juicio de realidad. Y aquí, un poco para ir cerrando, quizá algo medio brutal, ¿qué pasa si la persona no quiere hacer tratamiento? Si esta persona tiene un trastorno de personalidad, no quiere tratarse, no quiere apoyarse, quiere insistir en lo mismo, no va construyendo un vínculo estable, con dolor, con tranquilidad y con firmeza, salir de ahí. Porque digo brutal, porque a veces puede ser un familiar. A veces, yo me pongo en el caso de un padre o una madre que tiene un hijo así. Naturalmente un padre o una madre nunca va a abandonar. Siempre va a estar ahí con su hijo. Hay una incondicionalidad de afecto. Pero distinto cuando hay una relación de pareja. Distinto cuando hay una relación de iguales, de amigos, de hermanos inclusive. Cuando en realidad la relación ya más de iguales. Cuando esto ocurre y la persona no se quiere tratar, o caemos en un circuito tóxico, o caemos en el infierno, en el cielo, o caemos ya en situaciones de angustia, de descontrol, hay que tener la sabiduría. Y a veces buscar ayuda terapéutica, porque cuesta mucho salir. Pero la tranquilidad y firmeza de salir de ahí. A lo mejor uno logra rearmarse,
Y a lo mejor, ojalá, a la persona que tiene este tipo de trastorno le haga mirarse y lo empuje a la búsqueda terapéutica. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con el abandono. Y el abandono, acuérdense, los desarma. Entonces, cuando mire su abandono, va a aparecer el agobio, aparece ese vacío interior y ojalá la persona quiera buscar ayuda. Porque buscando ayuda se puede ir armando y configurar patrones buenos, positivos, que permitan tener un vínculo más sano. Pero si no quiere, algo que digo también a veces a los pacientes, que también suena medio brutal, les pregunto cuando están en una relación así compleja, que está media destructiva, les digo, ¿quién quieres que se salve? ¿Te salvas tú o se salva él? O ella, no sé. Qué brutal decirlo así, porque en el fondo, si tú quieres que se salve el otro, claro, préstale tus lentes, que el otro se enfoque con tu personalidad, que el otro se arme con tu identidad y tú desármate, tú desaparécete, tú angústiate, tú de algún modo destruyes tu personalidad. Entonces, elige, ¿quieres que se salve él o te salvas tú? Y si tú quieres salvarte, bueno, sale de ahí. Porque si el otro no quiere buscar ayuda, si el otro no quiere reconstruirse, hay que tomar una decisión. Complejo tema, como ustedes pueden ver. Da para mucho. Yo traté de ser súper simplista, pero de algún modo tratar de entender y visualizar lo importante que es convivir con una persona con trastorno borderline y lo importante de que una persona que ha sido diagnosticado, que se reconozca, buscar la ayuda. Porque si no es vivir, como decía, pisando huevo, en constante estado de alerta, en constante tensión, en constante gasto de energía y en fondo es una vida muy, muy difícil. Me preguntan de la psicoterapia, de la terapia. Como les digo, personas o familiares, el mejor tratamiento para el trastorno de personalidad borderline y muchos trastornos de personalidad es la psicoterapia. Hay diferentes tipos de psicoterapia. Eh, Todas las psicoterapias apuntan a reconfigurar la identidad, a que la persona se mire en un estado contenido. Acuérdense, protegido. La terapia tiene esa gracia, que es una situación no amenazante. Y al ser no amenazante, al generar un vínculo con el terapeuta puede ayudar a que la persona con tranquilidad se vaya mirando, vaya reconociendo sus emociones, vaya reconociendo sus conductas y la consecuencia de sus conductas, y desde ahí pueda en el fondo estar mejor. Terapia, hagan terapia. Me preguntan acá, mi marido puede tener eso cuando está embarazada, se enojó conmigo y no me habló durante una semana. ¿Podría tener ese trastorno? Uy, como dice un dicho, una golondrina no hace verano. ¿A qué voy? Un síntoma no necesariamente hace un cuadro, pero obviamente si hay una desregulación de las emociones, es bueno mirarlo, es bueno conversarlo, porque todo estímulo tiene que tener su conducta acorde. Toda emoción tiene que ser provocada por un estímulo acorde. Si la emoción o la conducta es exagerada al estímulo, veamos qué pasa. Veamos en forma vertical el estímulo y veamos en forma horizontal, veamos la historia. Si es que hay un patrón que se repite, si hay un desborde emocional constante en diferentes lugares o situaciones, veamos, a lo mejor estamos hablando de alguien que tenga una desregulación emocional. Y esa desregulación emocional puede ser por cuadros ciclotímicos, a lo mejor asociado al problema emocional o alguna enfermedad emocional quizá, o algún tipo de trastorno de personalidad. En otras palabras, no se acostumbren a vivir pisando huevos, no se acostumbren a vivir en ansiedad, no se acostumbren a vivir desregulados, desenfocados. No, si ustedes se sienten incómodos, háblenlo. Si no pueden solucionarlo, busquen la ayuda. Acuérdense, la terapia, los trastornos de personalidad se manejan mucho desde lo terapéutico. Lo psiquiátrico es para equilibrar las emociones, para equilibrar las ansiedades, para equilibrar a veces los desbordes emocionales, pero es muy terapéutico. No se acostumbren, no vivan pisando huevos, porque una vida así puede ser tremenda. Que esté muy bien, así que me despido, voy a cortar.
Chao, chao. Que estén muy bien todos. Chao, chao.